en primer lugar, bueno, pues dar las gracias a la Universidad Católica de Ávila y en concreto pues a Francisco Salinas por una vez más participar de estos seminarios que organizamos en la universidad y junto con otras instituciones, un poco pues para poner en relieve la importancia de la economía social y en este caso, bueno, la sesión de esta tarde, la primera sesión dentro del seminario internacional, va a tratar sobre la economía social y la Agenda 2030. En concreto, pues bueno, ¿qué puede aportar la economía social con respecto a la cuestión o al problema que se plantea actualmente en España con esa despoblación rural? ¿Vale? Entrando ya en materia, bueno, tampoco me voy a detener mucho en lo que es la Agenda 2030 y estos objetivos de desarrollo sostenible, puesto que se ha tratado en sesiones anteriores, pero bueno, sí que marcar, pues bueno, cómo esta Declaración de Naciones Unidas pues se planteó en el año 2015 con ese objetivo del 2030, ese 2030 que parecía tan lejano, una serie de objetivos y de metas para conseguir por parte de organismos, instituciones, empresas, gobiernos, a nivel individual incluso, marcaba estos objetivos de desarrollo sostenible que tenéis aquí ahora mismo delante y que lo que hacían era, pues bueno, un poco unificar cuestiones previas que se habían ido planteando en materia de desarrollo sostenible, como los principios del Pacto Mundial u otra serie de iniciativas que al final se les achacaba un poco pues que estas iniciativas previas marcaban unos objetivos generales, pero no nos daban pautas concretas o metas para conseguir en cuanto a claros ejemplos, incluso a la parte de medición de indicadores, como sí que hacen estos objetivos de desarrollo sostenible. Como decimos, esta Declaración de Naciones Unidas, esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, actualmente es uno de los aspectos vigentes que son más trascendentes y ambiciosos en cuanto a retos que plantea en los distintos ámbitos, no solamente desde el punto de vista de las empresas o de la industria, sino, como decíamos, pues aplica a todos los agentes, ¿vale? No solamente desde el punto de vista económico, sino también pues con esa triple vertiente que muchas veces se trata desde el ámbito de la responsabilidad social corporativa, que es la económica, por supuesto, la ambiental, pero también la social. Con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se buscaba era pues esa guía para poder plantar cara a una serie de dificultades, problemas, desafíos que a nivel mundial pues están presentes, como el tema de la pobreza, promover la prosperidad económica, buscar esa inclusión social, la sostenibilidad medioambiental, la paz o lo que se ha denominado el buen gobierno para todos los pueblos con ese horizonte del 2030. Esta agenda, como decimos, pues no solamente establece esos objetivos con esos enfoques globales, sino que pues se está buscando eso, que la integración por parte de los 193 Estados miembros que suscribieron esa guía para buscar una referencia y buscar ese trabajo general o global en busca de la comunidad internacional. Y desde el punto de vista de las oportunidades, pues no solamente hacer frente a esos problemas, sino también plantear como una oportunidad tanto para América Latina como para España, que trata temas prioritarios, como puede ser pues eso, reducción de desigualdades, buscar un crecimiento económico más inclusivo, buscar la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental a través de las ciudades y de ese desarrollo regional o rural que vamos a plantear también en la sesión de hoy, y temas medioambientales pues como el cambio climático o temas que se vienen tratando desde hace bastantes años pero que siguen vigentes, pues como el tema que hablábamos de la pobreza extrema. Esto desde el punto de vista de lo que es la Agenda 2030, ¿vale? Luego, como hay una parte también en la sesión de hoy de preguntas y coloquio, pues bueno, si alguien más o tiene alguna pregunta sobre estos aspectos, pues volvemos a incidir.
Pero el enfoque que quería dar hoy a la sesión va más en línea con la Agenda 2030, pero desde el punto de vista de ese desarrollo, buscar ese crecimiento sostenible y ese desarrollo para las zonas regionales, rurales, desde el punto de vista de el problema que se está planteando actualmente, que existe en España, que es el tema de la despoblación, ¿vale? Ha disminuido considerablemente el número de habitantes en estas zonas rurales durante los últimos años y es un problema que está de actualidad, ¿vale? Tanto desde el punto de vista político, mediático, social, organismos a nivel autonómico, nacional, regional, internacional, pues están tratando el tema porque afecta no solamente al territorio que se queda despoblado, sino también con los movimientos migratorios pues a las otras zonas donde se mueve esa población o desde el punto de vista sostenible de los entornos, pues bueno, como esos espacios que se están quedando despoblados, qué hacemos con ellos, ¿vale? Porque desde el punto de vista económico, pues pueden suponer pozos y un fondo, ¿vale? Para la administración pública, el cómo poder mantener o si finalmente, pues bueno, se abandonan esos territorios. Desde la universidad, por ejemplo, se está planteando cuestiones, ya no hablar tanto de la despoblación, sino de la repoblación y qué coste desde el punto de vista económico pues podría tener esa rehabilitación o ese mantenimiento desde el punto de vista de, bueno, dejar esas zonas despobladas acondicionadas, digamos, para que la naturaleza o el medio ambiente, pues bueno, desde el punto de vista medioambiental, digamos, que recuperemos la zona o cedamos esa zona que desde el punto de vista social pues ya no se va a utilizar para que desde el punto de vista ambiental sea sostenible. Como decíamos, los factores que causan la despoblación, pues bueno, ya han sido analizados en diversas ocasiones por distintos autores. Podemos mencionar tanto factores como el tema de empleo, de buscar una mejor calidad de vida, o desde el punto de vista social, ¿vale? Nosotros con distintos estudios que hemos hecho aquí en la universidad, uno de los principales factores que encontramos a la hora de que esa población de las zonas rurales abandone esos territorios, pues es que los propios habitantes de las zonas ven como algo bueno o positivo el que sus descendientes, hijos, se vayan a la ciudad a estudiar, a trabajar y busquen mejor calidad de vida, un mayor salario o un horario laboral que no esté sujeto al campo, que es un 24/7. Entonces, desde el punto de vista del planteamiento social, pues hemos detectado que ya no solamente son estos factores o grandes factores que se analizan cuando se habla de temas de despoblación, sino que las propias personas, digamos que en los últimos años sí que ha habido una mayor concienciación por retener o atraer población a esos núcleos rurales, pero si hablamos del éxodo rural en España, pues bueno, es que era una oportunidad de mejora el abandonar esas zonas por hacer esas migraciones hacia núcleos urbanos pues más desarrollados, con mayor oportunidades de empleo, de calidad de vida. Esto no es un problema que únicamente afecte a España, ¿vale? Sino que en la Unión Europea pues también se ha visto una reducción de la población rural de interior. Sin embargo, pues sí que España es uno de los países con mayor índice de reducción de población. Y tenemos estudios que, si ya nos detenemos en la comunidad autónoma, en Castilla y León, pues que dicen que la mitad de los pueblos de Castilla y León van a tener menos de 100 habitantes en el año 2050, que ahora todavía lo vemos lejos, pero bueno, igual que pasó con esa Agenda 2030, que ya se ve que está más cercano llegar, pues nos pasará lo mismo con el año 2050, y es que llegaremos y llevamos tiempo avisando esos estudios poblacionales que estamos haciendo, pues bueno, por el propio envejecimiento de la población y por la situación de esas zonas rurales, pues vamos a ver cómo esa disminución o esa reducción de la población rural de interior va a seguir aumentando.
Si seguimos hablando eso de cómo ha sido este contexto de la despoblación rural, pues desde que empezaron a surgir esos grandes núcleos poblados o núcleos urbanos, digamos, nos podemos remontar todavía más allá y es desde que el hombre empezó a vivir en sociedad y dejó atrás el comportamiento de cazador-recolector, es decir, la tendencia ha sido en la humanidad a buscar esos núcleos más poblados, mejorando una serie de condiciones de calidad de vida. La revolución industrial pues también aumentó o incrementó ese ritmo de perder o de crecimiento demográfico por parte de las zonas urbanistas y en 2008 ya se planteó como un punto de inflexión, puesto que más del 50% de la población mundial vivía ya en zonas que podemos denominar como urbanas. Y si nos fijamos en Europa, pues casi las 3/4 partes de los habitantes también van a vivir en esas zonas urbanas. Os he dejado unos mapas, ¿vale? Donde se puede visualizar pues esa concentración, esa densidad de población. Como podéis ver, pues al final no solamente es en España, aunque en España, como hemos dicho, es un caso extremo, ¿vale? Pero hay otras zonas en las que vemos cómo están sombreadas precisamente esas zonas más urbanas. Si nos detenemos en el caso ampliando de España, pues podemos ver los grandes núcleos urbanos, ¿vale? Comunidad, bueno, Madrid, Barcelona, la costa, ¿vale? Y cómo vemos esas zonas del interior, pues que aparecen prácticamente sin color, ¿vale? Con unos tonos muy claros que reflejan precisamente esa baja densidad de población. Si planteamos, según estudios poblacionales que se han realizado tanto a nivel internacional como aquí en la propia Universidad Católica de Ávila, hay planteamientos que verdaderamente pues, bueno, muestran esta situación drástica, ¿vale? Se prevé eso, que en 2050 en las áreas rurales de países de la Unión Europea van a perder 7,9 millones de habitantes, que el 20% de la población solamente va a residir en áreas rurales y que esas cifras pues van a seguir aumentando, van a ser cada vez más bajas. Si hablamos de densidad de población media, pues ahí tenéis cifras de Europa, de España, de Castilla y León y en concreto de Ávila, porque bueno, nos vamos a centrar en un caso de estudio de la provincia de Ávila, donde vemos que estas densidades de población media pues son cada vez más bajas. En Castilla y León y Ávila, en concreto, pues presenta densidades muy bajas en comparación eso, con las medias nacionales y con la europea. Y para que sea todavía más gráfico, pues tenéis esta imagen, ¿vale? Donde vemos la densidad poblacional de habitantes en kilómetros cuadrados, pues las cifras de la Unión Europea, de España, de Castilla y León y las de Ávila. ¿Qué ha ocurrido con esta despoblación rural desde el punto de vista del desarrollo sostenible? Pues que hasta ahora lo que se ha planteado por tanto organismos públicos como privados era hablar de la despoblación, ¿vale? Es decir, plantear el problema desde el punto de vista de que estamos perdiendo población y analizar cuáles son las causas o los factores que están condicionando esta situación. Pero tampoco se está planteando, quizás ahora ya sí que hay alguna iniciativa más desde el punto de vista de buscar ese equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social y a la vez conservar la naturaleza para buscar ese desarrollo sostenible. Lo que ha ocurrido hasta ahora en estos entornos rurales, pues sobre todo ha sido que aparte de la despoblación, se ha producido una gran pérdida en cuanto a patrimonio, tanto cultural, social como natural, puesto que estas zonas, al perder población, la población que se mantiene o que queda en estas zonas, pues no tiene la capacidad para mantener este patrimonio. Y esa población, esa disminución de población que se está produciendo, pues al final también está provocando el que cada vez estas zonas tengan menos servicios, ¿vale? Ese desajuste que hablamos aquí entre la oferta y la demanda, al final lo que crea son mayores desigualdades para la población y por tanto esa
población que queda en esas zonas rurales cada vez tiene menores servicios, tanto si hablamos del sector público como del sector privado, ¿vale? Lo que dificulta todavía más que esa población se fije en esas zonas, puesto que además estamos hablando de personas pues cada vez con una edad más avanzada. Además, hasta ahora pues sí que se han desarrollado medidas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, que intentaban fijar esa población para mitigar estas cifras y estos datos de despoblación rural, como algunas que tenéis aquí, ¿vale? Que hemos mencionado, que hemos querido destacar, ¿vale? Pues desde resoluciones sobre cohesión para tratar ese reto demográfico, ¿vale? Del año 2017 a través de la iniciativa LEADER de los años 90. A nivel nacional, pues hay distintos estudios para adoptar esas medidas en cuanto a despoblación rural, temas del comisionado frente al reto demográfico, el Foro Nacional de Despoblación, o la propia, hay una estrategia nacional frente a lo que es el reto demográfico del año 2019, que plantean medidas para intentar afrontar este reto de la despoblación. Pero al final todas esas iniciativas están teniendo impactos, pero no lo suficientes, como estamos viendo, puesto que las cifras siguen aumentando, para fijar esa población en estas zonas rurales. La iniciativa LEADER que veíamos a nivel europeo dice ha sido útil para afrontar el reto de la despoblación, pero su aplicación no es suficiente para asegurar ese horizonte de viabilidad de los municipios que tienen o presentan grandes problemas demográficos. Y luego, destacando de nuestra estrategia nacional frente al reto demográfico, pues bueno, plantea esos 7 objetivos que tenéis ahí, que buscan, pues desde esa perspectiva demográfica, el realizar iniciativas, programas, leyes, planes que al final busquen favorecer esa redistribución territorial y buscar esa cohesión social. Pero como estamos viendo a través de las cifras o de los datos que se presentan, pues todas estas medidas no han tenido el enfoque o el efecto que se planteaba cuando se hicieron efectivas las iniciativas. Así que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los estudios, a través de distintos grupos de investigación en la universidad, pues lo que planteamos es cambiar de un enfoque del objetivo y pasar de hablar de lo que es el concepto de despoblación hacia un concepto de repoblación, ¿vale? Es decir, ya se ha producido esa despoblación y ya conocemos causas y efectos, y ahora lo que queremos es ver cómo podemos atraer de nuevo población a esas zonas. Para ello hemos visto que la economía social, y en concreto el caso de las cooperativas, pues es una posibilidad que sin duda consigue dinamizar ese entorno rural, puesto que a través del empleo y de crear ese tejido empresarial en esas zonas más desfavorecidas, pues consiguen fijar población, incluso pues convertirse eso dentro del área rural en áreas de atracción de población debido a esas mejores condiciones laborales. Y al aumentar esa fijación de población, pues va unido a que ciertos servicios pues vuelvan a estas zonas rurales y mejore la calidad de vida de las áreas de las que estamos hablando. Desde el punto de vista de la economía social, ¿qué es lo que se plantea ante esta situación poblacional? Pues bueno, la economía social, como vemos, eso, cuenta con una experiencia muy amplia en cuanto a desarrollar estos proyectos en zonas rurales, en hacer proyectos de gestión empresarial colectiva, sobre todo con esas poblaciones que presentan algún tipo de riesgo de exclusión, en buscar o generar financiación a través de cooperativas de crédito, microcréditos. En definitiva, no es algo nuevo para la economía social el poner el foco o la atención en esos colectivos en riesgo de exclusión, como pueden ser ahora mismo o podemos calificar a la población que se encuentra en esas zonas rurales donde se ha producido esa despoblación. Como sabemos, la economía social es un concepto muy amplio
en el que al final encontramos eso, muchas fórmulas o tipos de organizaciones, ¿vale? Y en nuestro caso, en el estudio que queremos centrarnos hoy, pues nos hemos enfocado en lo que son las cooperativas, ¿vale? Porque hemos hecho un estudio en el que hemos visto que en aquellas zonas rurales en las que hay algún tipo de cooperativa, sobre todo en el caso del estudio de la provincia de Ávila, cooperativas agrarias, pues se ha conseguido no solamente frenar la despoblación, sino atraer y fijar esa población de la que hablábamos en las zonas rurales. A nivel internacional, ¿vale? Tenemos el informe de World Cooperative Monitor del 2019, donde nos dice que más del 12% de la población mundial es cooperativista de alguna de las 3 millones de cooperativas del planeta y, bueno, el nivel de ingresos que generan anualmente, ¿vale? Por todo ello, pues, bueno, el papel de las cooperativas queda más que reflejado como un papel relevante, ¿vale? En ese mismo informe también, bueno, pues destacan que hay 300 cooperativas con mayor peso por actividad económica y que en el caso de Europa, pues cuenta con 159 que están desarrollando la actividad en este territorio europeo. Si nos vamos al caso de estudio, van entrando ya en la investigación que realizamos tanto mi compañero Ramón Velasco como yo en el caso de la provincia de Ávila, bueno, hicimos una clasificación o buscamos analizar la zona de estudio, ¿vale? Al final la provincia de Ávila, como veis aquí, pues es una zona muy heterogénea que al final tiene muchos contrastes, ¿vale? Por temas geográficos, pues bueno, no es lo mismo el norte que el sur dentro de la provincia y encontramos esos contrastes entre estos núcleos rurales, puesto que hay zonas más dedicadas a lo que es la producción agrícola, ganadera, hortofrutícola, y luego hay zonas más enfocadas a lo que es el turismo, ¿vale? Entonces hay una gran diferencia en cuanto a densidades de población y a la hora de esas pérdidas poblacionales, pues también a qué se dedican esas zonas o esos núcleos rurales también condicionan o favorecen o desfavorecen en este caso a la hora de hablar de las densidades de población. En Ávila también encontramos algunos núcleos rurales, como hemos visto, más desfavorecidos de Castilla y León, es decir, dentro de toda Castilla y León, que ya es una situación difícil, pues en la provincia de Ávila hay núcleos rurales que tienen densidades inferiores a menos de 4 habitantes por kilómetro cuadrado y encontramos más de 75 municipios que tienen menos de 100 habitantes. Entonces estamos hablando de que se han producido unas pérdidas de población de más del 44% en los últimos 20 años, ¿vale? Entonces, con esas cifras y si siguen estos ritmos de pérdidas de población, pues bueno, muchos núcleos rurales de estos más desfavorecidos van a desaparecer en las próximas décadas, ¿vale? No tendremos que esperar a un horizonte muy lejano para ver desaparecer muchos de estos núcleos rurales. Extraímos sin datos también del INE, ¿vale? Donde podemos ver cómo ahí tenéis enfrentados, hicimos un estudio enfrentando datos por décadas, ¿vale? De 1999, 2009 y 2019. En cuanto a qué evolución había habido en el número de municipios que tenían menos de 100, con 100 habitantes o menos, y como veis ahí están reflejados pues esas cifras en 20 años. ¿Vale? Entonces, en estos municipios de Ávila, 232 municipios de Ávila han perdido habitantes, solo 16 han registrado un incremento de población y la pérdida media de habitantes de estos municipios supera en muchos casos el 21% en solo una década, o sea, si solamente tenemos en cuenta los últimos 10 años. Y los municipios, esos 16 que han incrementado la población, sí que lo han hecho aumentando, bueno, han superado el 9% de lo que es la media. En esta otra tabla lo que podéis ver es la clasificación en el caso de estudio, dentro de la provincia de Ávila, nos pusimos el foco en la mancomunidad Sierra de Ávila Este,
que incluye o están conglomerados los municipios que veis ahí, ¿vale? Y igual hicimos la presentación de datos, en este caso también por décadas, pero del año 98, 2008 y 2018, para que veáis pues cómo en la mayoría de los casos pues se sigue produciendo esa pérdida de población. Entonces han pasado de una población en la mancomunidad de 1.859 habitantes a tener en 2018 1.029, ¿vale? Con la pérdida de población y en muchos casos de servicios que esto ha supuesto para estas zonas. Ahí tenéis también la evolución de esta población de manera gráfica para que veáis la disminución de los mismos periodos de tiempo y según hemos encontrado información en este comisionado del Gobierno frente al reto demográfico, en el informe que plantean de diagnóstico de esta estrategia nacional frente al reto demográfico, pues la Unión Europea califica que una densidad poblacional de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado ya se considera riesgo de despoblación. Entonces, en el caso de la provincia de Ávila, con estas cifras que plantea la Unión Europea, son 193 los municipios que ya podemos decir que poseen esa densidad de población más baja. Lo que supone, dicho así, 193, pues bueno, podemos pensar, son muchos, son pocos, pues es que suponen el 77% de los municipios de la provincia de Ávila. Es decir, si cogemos la provincia de Ávila entera, podemos decir que el 77% de esos municipios ya presentan lo que la Unión Europea califica como riesgo de despoblación. Y además, 104 de esos 193 presentan una densidad de 5 habitantes por kilómetro cuadrado o menos. Es decir, más de un 41% de los municipios de la provincia pues tienen esa densidad de 5 habitantes. Ya no son los 12,5 que ya nos parecían riesgo de despoblación o que fija la Unión Europea como riesgo de despoblación, sino que estamos hablando que de ese 77%, el 41% ya presenta cifras mucho peores, ¿vale? Del 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí tenéis de forma gráfica, ¿vale? Los municipios de Ávila según su densidad de habitantes y están agrupados eso por densidad de habitantes por kilómetros cuadrados. Entonces tenéis representados pues de menos de 5, entre 5 y 10, de 10 a 20, de 20 a 40 y más del 40, ¿vale? Entonces ahí haciendo el sumatorio pues podemos ver eso, como el 70% de los municipios de la provincia tienen una densidad de población menor o igual a 10, ¿vale? Si sumamos los que veis representados en azul más los que están en naranja, ¿vale? Y tan solo el 5% de los municipios pues presentan esos datos poblacionales de más de 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Con estas cifras lo que hicimos fue analizar los datos de cooperativas, ¿vale? Entonces, aquí en la provincia de Ávila ahí están establecidas 145 cooperativas según bueno, pues, la clasificación de cooperativas de la Ley de Cooperativas de Castilla y León y las tenéis clasificadas en función del tipo de cooperativa, ¿vale? Si responden si es de explotación, de trabajo, de enseñanza, vivienda, consumidores, usuarios, agroalimentaria y servicios. Entonces, como veis, las cooperativas que tienen un mayor peso son las relacionadas con la agricultura, la ganadería, ¿vale? Tanto las agroalimentarias como las de explotación comunitaria de la tierra. Y estos dos tipos, si sumamos, pues esas 72 más las 27 de explotación comunitaria, suponen ya lo que es casi el 70% de las cooperativas de la provincia. Entonces, lo que hicimos en este estudio es centrarnos en las cooperativas que había en municipios con 300 habitantes o menos de la provincia de Ávila. Y ahí pudimos obtener la cifra o el dato de que del total de cooperativas, 43
se sitúan, o que esos 43 que suponen el 30% de las cooperativas de la provincia de Ávila, se encuentran en esos municipios poco poblados, ¿vale? En este caso, si sumamos las cooperativas de agroalimentarias, agricultura, ganadería, pues ahí ya obtenemos que suponen ese 86% de las cooperativas total. Dentro de hablar de este concepto de la repoblación, ¿vale? El caso de estudio al final lo que nos venía a decir era que en esas zonas, el estudio si quieren luego les puedo dar acceso, ¿vale? Pero lo que nos venía, o como conclusiones de ese estudio de las cooperativas, la economía social y la provincia de Ávila, lo que se veía reflejado era que pese a ser núcleos rurales con menos de 300 habitantes, estas zonas habían visto cómo aumentaban sus cifras de población y su densidad de población desde que las cooperativas se fijaban en esas zonas geográficas, ¿vale? Y la segunda parte del estudio se va a tratar de visualizar o plasmar el tema de los servicios y ha ido acompañado de los mismos resultados. Es decir, si el asentamiento de esas cooperativas en esas zonas rurales no solamente han servido para fijar población o atraer población, sino también para mejorar la calidad de vida de esos habitantes en esas zonas, puesto que han podido recuperar ciertos servicios como pueden ser educación, sanidad o otro tipo de servicios tanto públicos como privados. Y por eso planteamos desde la universidad el tema de la repoblación, ¿vale? Ya no tanto seguir hablando de despoblación, puesto que ya está más que evidenciado que es un problema y que hay que enfrentarse a ello, sino que lo que buscamos es esa repoblación en base a las necesidades que hay en estas zonas, ¿vale? Hablamos de aprovechar ese nicho ecológico vacío, puesto que muchas de estas zonas presentan una gran riqueza desde el punto de vista ambiental, ¿vale? Entonces, se trata de poner en valor estas zonas y buscar cómo se puede conseguir esa atracción de población. También lo que planteamos es educar al consumidor, elaborando al final, desde el punto de vista de estas cooperativas agrarias que queda muy clara, yo creo. Elaborar esos productos de calidad y sostenibles, tanto a nivel económico como a nivel ecológico, que suele ser una de las bases que se plantean en este tipo de organizaciones, ¿vale? Del cooperativismo. Luego, en cuanto a temas de servicios, infraestructuras, telecomunicaciones, ¿vale? Pues también, como hablábamos del impacto que pueda tener esta repoblación, no solamente a la hora de fijar población, sino también a la hora de mejorar esa calidad de vida de la población que ya reside o que resiste en muchos casos en estas zonas rurales. Entonces, desde el punto de vista de la aportación de la economía social, en nuestro caso hemos analizado solamente el caso de las cooperativas, pero en este caso pues sí que se ha visto que la aportación es significativa y que donde están fijadas este tipo de organizaciones pues consiguen mejorar la fijación de población. Y para finalizar, pues nada, una serie de conclusiones en cuanto a todo el estudio que hemos realizado y en cuanto a los planteamientos que se están dando actualmente, ¿vale? Hablamos eso de una crisis de despoblación en la que pues ni el Estado ni las entidades privadas o los modelos que se han aplicado hasta la fecha pues han sido capaces de resolverlas. Seguimos viendo que hay foros, iniciativas, al final, pues todas estas medidas que hablábamos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, siguen poniendo el foco en la despoblación y no tanto en cómo superar esa crisis y en fijar esa población o hablar de repoblación. Vemos que esta situación, esta crisis de despoblación, pues al final lo que provoca son mayores desequilibrios poblacionales, ¿vale? En cuanto al ámbito geográfico
y no solamente, o sea, no vamos a poder solucionar esta situación con un enfoque simplemente basado en la inyección de subvenciones o programas de desarrollo rural que mientras tienen cierta vigencia, pues, o cuando llegan esa liquidez o esos fondos se aplican a poner parches o soluciones parciales, pero que no plantean modelos que sean sostenibles en el largo plazo, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto es que el enfoque tiene que tratar aspectos sociales y aspectos de desarrollo sostenible en las zonas, ¿vale? No solamente el dar dinero a las zonas despobladas, sino que de lo que se trata es que se realicen esos proyectos que tengan continuidad en el largo plazo, como hemos visto en el caso de las cooperativas. Y luego, si analizamos desde el punto de vista de acciones que se han llevado a cabo en el ámbito nacional, pues seguimos eso, estamos viendo que al final el foco está puesto en frenar la despoblación, ¿vale? Entonces, no tanto en atraer población hacia esos núcleos rurales, sino en seguir intentando frenar que esas cifras pues sigan aumentando. Los objetivos son buenos, ¿vale? Tanto para fijar o para frenar la despoblación, pero lo que sí que planteamos, pues bueno, desde el punto de vista de las instituciones públicas, que se empiece a tratar de impulsar lo que es la repoblación rural como un eje prioritario, porque al final, si no se hace de esta manera, ese abandono va a suponer que desaparezcan los núcleos rurales y en muchos casos pues ya estamos viendo cómo son situaciones irreversibles, ¿vale? Es decir, cuanto más vayamos alargando esta situación y que se siga aumentando las cifras de despoblación actuales, como estamos viendo con esos horizontes de dentro de 10, 20, 30 años, pues desaparecerán los núcleos rurales y volver a poner en marcha un núcleo rural que esté completamente abandonado, pues va a ser, vamos, una situación, como decimos, irreversible, ¿vale? No es lo mismo acometer estos proyectos cuando todavía queda población y actividad y ciertos servicios en la zona que empezar de cero o intentar rehabilitar esos núcleos rurales que ya estén desaparecidos o abandonados. Desde el punto de vista de la economía social, como decíamos, a través de distintas estructuras, modelos alternativos, más, como hemos visto, pues más éticos, más sociales, que buscan una mayor eficiencia económica, pues sí que podemos lograr paliar esta despoblación de lo que denominamos la España vaciada, ¿vale? Estamos viendo cómo este estudio que hablábamos de la provincia de Ávila, en futuras líneas de investigación se quiere extender a toda la provincia y ampliar a distintas zonas de Castilla y León. Porque al final lo que queremos es poner en valor o en relieve cómo estos modelos alternativos, estos modelos de economía social, pues eso, son más sostenibles, más sociales, están mucho más comprometidos con los entornos donde desarrollan los proyectos y todo eso consigue que la población de esas zonas está implicada en estos modelos sostenibles, en esos proyectos y al final es una solución duradera y efectiva para conseguir esa repoblación. Como hemos dicho en el caso de la provincia de Ávila, hemos podido eso, contrastar esta situación, eso que podía ser una idea o un planteamiento que, bueno, la gente que trabajamos con este tipo en este ámbito de la economía social, pues bueno, podíamos intuir que esto era así, pero ahora ya tenemos cifras y datos que nos hemos contrastado, ¿vale? Que al final ese papel de la economía social en la provincia de Ávila, pues lo hemos podido contrastar con los datos demográficos y podemos decir que contribuye notablemente a la hora eso, de revertir esa situación de crisis demográfica que teníamos y también para revertir la situación y realizar esa transición de lo que es la situación actual de la despoblación a conseguir fijar población para con ese horizonte futuro que nos planteamos de hablar de repoblación. Y esa repoblación en estas zonas rurales pues va a necesitar eso, la economía social
y solo si esa transformación que hablábamos, esa transición de despoblación a repoblación se hace de manera sostenible, pues va a ser continua y efectiva y duradera en ese largo plazo. Es decir, va a poder aportar una solución a ese problema que tenemos actualmente, que es esa brecha entre el mundo rural y el mundo urbano, que cada vez es mayor y se está haciendo más evidente. Entonces, si no se acomete desde el punto de vista de la sostenibilidad y de buscar esa solución efectiva y duradera, pues al final seguiremos poniendo parches que paliarán los efectos o las cifras en un momento determinado, pero no conseguirán encontrar esa solución efectiva al problema de la despoblación. Y hasta aquí, bueno, pues todo lo que quería comentar en esta sesión.